Cada informe de política monetaria del Banco Central entrega la información más importante para el futuro de nuestra economía. La inflación que se espera, cómo va a estar también la tasa de interés, además del crecimiento, la inversión, el consumo, etc. En esta ocasión quisimos destacar una cifra que nos debe preocupar a todos. El ente emisor cree que de acá a 10 años el crecimiento promedio de nuestro país cada año será de solo 1,8%. Reitero, apenas 1,8%. Aquí lo que se está midiendo es el PIB no minero, porque la minería, debido al cobre y debido a fundamentos propios, tiene prácticamente una realidad paralela. Sin embargo, el PIB no minero, que son todos los otros sectores, depende fundamentalmente de lo que somos capaces de producir como país. Y esa es nuestra realidad, un crecimiento de apenas 1,8% para los próximos 10 años, tal como lo estimó la presidenta del Banco Central. Estimamos que el crecimiento tendencial no minero promediará 1,8% en el periodo 2025-2034. Esta cifra es 0,1 punto porcentual menor respecto de la estimación previa, lo que responde principalmente al cambio en el decenio de referencia, por la paulatina menor incidencia de la recuperación de la participación laboral a niveles pre-pandemia. Para cualquier discusión de política pública futura, hay que tener en cuenta ese número como factor principal. Ahora volvamos a un tema que adelantamos en la agenda económica del martes. Luego que el Banco Central bajara la tasa de interés a 5,5%, era muy importante escuchar al Banco Central respecto a cómo van a ser los movimientos futuros. Lo dijo el ente emisor que va a seguir bajando la tasa, pero ¿hasta cuándo? Bueno, se comprobó que en el escenario central la tasa de interés llegará a 4% durante 2025. ¿Por qué? Y también el resumen del informe de política monetaria en el informe de Orlando Silva. Por tercera vez este año, el Banco Central actualizó sus perspectivas para la economía chilena, un 2024 que finalizará con más inflación y menos crecimiento, consumo e inversión, tal como lo detalló la presidenta del ente emisor ante el Pleno del Senado. En lo inmediato enfrentamos algunos desafíos. En el segundo trimestre, la actividad y la demanda se debilitaron. Si bien se esperaba un menor crecimiento de la actividad respecto del primer trimestre, el descenso fue mayor de lo previsto. Por el lado de la demanda, el análisis de series trimestrales resalta la caída del consumo y la estabilidad de la inversión. A nivel interno, se espera que el PIB se ubique este año entre 2,25 y 2,75%, es decir, se descarta la posibilidad de crecer 3%, entre otras cosas, porque la demanda interna crecería 1,3%, 5 décimas menos que lo proyectado hace 3 meses, y la inversión se contraería 0,8%, 5 décimas más que en el último IPOM. No solo eso, el Instituto Emisor revisó a la baja en 1 décima el crecimiento no minero para la próxima década, apenas 1,8% anual en promedio. Hay un reconocimiento de que la economía perdió impulso de manera bien relevante durante el segundo trimestre. Con ello, lo más probable es que la economía chilena crezca algo menos de lo que se había esperado anteriormente. Y se va alineando con la proyección que teníamos varios en el mercado. Y yo creo que es importante hacer referencia que el crecimiento tendencial no minero fue revisado nuevamente a la baja, ahora un promedio de 1,8% para los próximos 10 años. Esto es algo que se arrastra hace mucho tiempo, tiene que ver fundamentalmente con el débil desempeño de los componentes del crecimiento tendencial. Esto es principalmente un estancamiento de la productividad que se viene registrando hace varios años, pero al que se ha sumado crecientemente un débil desempeño de la inversión, y lo que estamos viendo en las cifras hoy día es que por segundo año consecutivo la inversión va a caer en el país. ¿Y qué pasa con la inflación? Terminaría el año en 4,5%. Esto es 3 décimas más que lo que se esperaba a mitad de año. Acá el principal responsable es el alza de las tarifas eléctricas, también los fletes marítimos y el tipo de cambio que se mantiene sobre los 900 pesos. La nota positiva acá es que a mediano plazo bajaría más rápido, ya que justamente el menor dinamismo interno de la economía generará menos presiones inflacionarias. Precisamente,
Estos dos factores son los que harían al Banco Central bajar la tasa de interés con mayor velocidad, desde el actual 5,5% hasta 4%, su nivel neutral. La senda que se ha conocido con el IPOM pareciera que reduce la probabilidad de tener pausas entre reuniones, es decir, se abre la puerta para tener bajas continuas y eso serían ajustes de 25 puntos base, así como fue la decisión de septiembre, ¿ya?, de ayer. Llama mucho la atención la referencia que hace el Banco Central de Chile directa a la debilidad de la demanda para argumentar una baja más rápida en el futuro hacia la TPM neutral. Y yo personalmente pienso que van a llegar por lo menos a 5 a fin de año. La expectativa es que en la próxima reunión el Banco Central mantenga la política de recortes del orden de 25 puntos base y que ya tan pronto como el 2025 la tasa de política monetaria esté en torno a sus niveles neutrales. Y si la tasa llegaría a su nivel neutral durante el próximo año, la inflación alcanzaría su meta de 3% durante los primeros meses de 2026. En ambos años se proyecta que Chile crezca no más allá que su potencial, es decir, rondando el 2%. Seguimos analizando la trayectoria que tendría la tasa de interés. Veamos cuál es la opinión del equipo económico de Fintual. Ahí la vemos en pantalla. El Banco Central ahora ve que la tasa cerrará el año en 5%. Esto es medio punto porcentual más abajo que la estimación anterior. Y, tal como lo veíamos en la nota de Orlando Silva, el nivel neutral de 4% sería a finales del próximo año. Ellos creen que en el escenario base, cada reunión de las próximas 4, el Banco Central va a bajar la tasa de interés en 0,25 puntos porcentuales, la misma magnitud que lo hizo el martes. En resumen, podemos decir que este IPOM muestra que para 2024 se espera un menor crecimiento, menos inversión y también más inflación. Revisemos una comparativa de esos componentes importantes de este informe respecto al anterior, lo vemos en pantalla. Como vemos, para el PIB, la trayectoria ha sido decreciente. ¿Por qué? Porque si antes se estimaba que crecería Chile entre 2 y 3%, como se estimaba en marzo, esto ha ido ajustándose y ya tenemos que en este informe de hoy el rango es entre 2,25 y 2,75%. Es decir, se podría hablar de un PIB creciendo 2,5%. En la inflación vemos que subió. En marzo se esperaba que creciera 3,8% la inflación y ahora está en 4,5%. La subyacente, que es la más estructural, prácticamente no ha tenido cambios en lo que va del año. La inversión, como vemos, ha tenido vaivenes. Era muy fuerte la caída que se esperaba en marzo, 2%, ahora está en 0,8%. Y el consumo también con vaivenes. 2% se esperaba que creciera en el tercer mes del año, ahora estamos también en 2%, pero en junio se esperaba que fuera bastante mayor. Eso es lo que se espera entonces para 2024, levemente entonces menos crecimiento, menos inversión y más inflación. Ahora vamos a revisar estos mismos parámetros, pero para 2025, donde vemos que prácticamente no hay cambios. Ahí está, los mismos componentes, también con los mismos informes. Fíjese en el PIB, no hay ningún cambio en los rangos en el informe de marzo, de junio y de septiembre. Todos coinciden en que el próximo año Chile crecerá entre 1,5 y 2,5%. Centramos entonces en que el PIB crecerá 2%. La inflación total a diciembre, ahí subió en junio y se mantiene 3,6%. La inflación subyacente también prácticamente sin cambios. Fíjense si la inversión subió bastante la estimación en los últimos dos informes respecto a lo que se esperaba en marzo, que era 3%, ahora está en 5,1%. El consumo prácticamente sin cambios en todos los IPOM de 2025. Seguimos analizando el IPOM de septiembre en la conversación junto a Pablo Cruz, que es el economista jefe de BTG Pactual y que vemos en pantalla. Pablo, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, encantado. Nosotros ya revisamos los detalles del informe de política monetaria. Te quiero preguntar a ti, ¿cuál es el principal mensaje del Banco Central en esta ocasión?
Mira, el principal mensaje del Banco Central es que si bien el escenario puede ser similar al que estábamos viendo en números gruesos, a lo que nos planteaba en junio, quizás con algo menos de crecimiento proyectado para este año, yo diría que el balance de riesgos para la inflación se ve más controlado o algo más benevolente. ¿En qué sentido? En junio estábamos bastante asustados con cuál iban a ser los posibles efectos de segunda vuelta que podían tener el aumento en los precios de la electricidad, sobre todo pensando en el 2025. Vamos a tener un aumento significativo en el precio de la electricidad, pero en junio se nos decía que además la demanda agregada o el gasto de los hogares era algo mayor de lo que se esperaba, venía siendo fuerte y en ese contexto existía la posibilidad, no a ciencia cierta, pero había una probabilidad de que la inflación se nos escapara muy por sobre el 3% por un periodo quizás algo mayor que el que estaba proyectando el Banco Central en su escenario base. Y eso llevó al Banco Central en junio a ser muy cauto. Bueno, ahora en septiembre, luego de todos los datos que hemos conocido desde junio y principalmente los malos datos de actividad que hemos conocido. De hecho, el mismo Banco Central reconoce que el gasto ha sido algo menor de lo que se anticipaba y de hecho proyecta un consumo privado creciendo por debajo de lo que se proyectaba en junio. Nos dice, bueno, la verdad es que este riesgo de que la inflación se nos descarrile en el 2025 se ve bastante menos probable y por lo tanto eso nos da pie para continuar con el ciclo de recortes de baja, que recordemos que en junio había anunciado que se iba a detener y que probablemente la TPM iba a terminar en torno a 5,5% a fines de este año y bueno, ahora nos dice que probablemente tengamos recortes de 25 puntos base por reunión hasta el segundo trimestre del próximo año. O sea, la tasa de política monetaria terminaría en niveles cercanos a 5% a fines de este año y probablemente ya a mediados del próximo año estén en niveles de 4,5% para aterrizar suavemente sobre un nivel neutral de 4% hacia fines del próximo año. Sí, de hecho el Banco Central reitera que el nivel neutral de la tasa de interés es 4%, lo mismo que opinaba en el informe anterior, pero tal como lo adelantó en el comunicado de la reunión del martes, llegar a ese número de 4% va a ser más rápido. Eso también da cuenta de que la inflación sigue siendo obviamente algo que preocupa al Banco Central, pero bastante menos. No, claro, y de hecho si uno mira las proyecciones de inflación, en el margen de hecho se ajustan levemente al alza para el corto plazo. Recordemos que el Central en junio esperaba que la inflación cerrara en 4,2% este año y ahora está contemplando un 4,5%. Y está contemplando que la inflación al fines del próximo año llegue a 3,5%, que es bastante similar a lo que tenía en el IPOM anterior. Por lo tanto, en cuanto a trayectoria inflacionaria, yo diría que no hay mayores diferencias, pero sí, como te decía antes, es el perfil de riesgos asociado a la inflación el que cambia y eso permite que el Banco Central pueda bajar más rápido la tasa. Ahora, el hecho de que el consumo esté más débil es una buena noticia pensando solamente en términos inflacionarios, porque es una señal bastante negativa, por ejemplo, en el crecimiento para este año y el Banco Central también redujo el consumo privado que hace 3 meses pensaba que podría crecer 2,5% en 2024, lo redujo a 1,7%. Y el Banco Central también es claro, eso muestra la debilidad del mercado laboral. Claramente, el Banco Central corrige a la baja la proyección de consumo privado y es cierto, esto es negativo para todos los que dependemos de la actividad, digamos. La actividad mide la forma en que se está produciendo en Chile y claramente un ajuste a la baja no es positivo. Sí, quizás para términos inflacionarios, pero a nivel general no es positivo. Y lo que ocurre con el consumo privado es que este sorprendió fuertemente a la baja en el segundo trimestre. El Banco Central nos dice que espera que el consumo privado se recupere en los próximos trimestres. De hecho,
si bien va a ser 1,7% el crecimiento este año, ya está esperando niveles más cercanos a 2% o oscilando en torno al 2% para el 2025 y el 2026. Pero dice, esto viene de la mano de una masa salarial, digamos, empleo y salarios reales que han ido mejorando y también condiciones financieras que van a ser mejores. Sin embargo, y aquí pone una nota de cautela, da cuenta de que el mercado laboral en lo más reciente, yo diría en los últimos 3 meses, ha mostrado un deterioro más allá del deterioro habitual o estacional que se ve en estas fechas, que hay que monitorearlo cercanamente, porque uno de los riesgos que identifica justamente es que este deterioro del mercado laboral continúe, y lo subrayo como un riesgo, no es su escenario central, y que efectivamente la actividad termine evolucionando por debajo de lo anticipado en el futuro. Algo que no es sorpresa es que se empeoró la proyección de inversión para este año, caída de 0,8%, hace 3 meses esa proyección era de 0,3%, hay un rebote importante, sí, para 2025 de 5,1%, algo menos de lo que se estimaba antes. Te quiero preguntar si estas cifras de inversión explican en parte lo que está sucediendo ahora en el mercado laboral, porque uno imagina que más inversión significa, por ejemplo, más construcción de fábricas, estoy haciendo un ejemplo bien concreto, y eso significa también más puestos de trabajo. Cierto, se corrige levemente a la baja la proyección de inversión para este año y marginalmente para el próximo. Yo diría que de todas maneras la proyección para el próximo año es bastante positiva, se espera un crecimiento en torno al 5%. Ahora, claramente en la medida en que estas cifras se van ajustando a la baja, hacen que las perspectivas laborales hacia adelante también tengan algún deterioro. Muy en línea con lo que tú dijiste. Ahora, insisto, el Banco Central todavía está viendo una actividad que crece, digamos, en torno al 2%, que no es para descorchar champaña, pero está en línea con las mismas estimaciones de crecimiento de largo plazo de la economía. Por lo tanto, es dable a pensar que en un escenario razonable probablemente veamos una mejora del mercado laboral en los próximos trimestres, y que eso sea coherente con una tasa disminuyendo a lo largo del tiempo. Pablo, quisiera el último tema que desarrolláramos, lo que tú mencionaste con el que nosotros partimos este programa, que es la proyección de PIB tendencial, no minero específicamente, 1,8% promedio de aquí a 10 años más. ¿Cómo hay que leer esa cifra que proyecta el ente emisor? Claramente es una mala noticia. Y es una mala noticia que nos viene dando el Banco Central desde hace varios años. Esto no constituye una sorpresa. Así es. Aquí hay que entender que de manera muy simple el PIB o el crecimiento de largo plazo de una economía depende de 3 factores. De cuánto va a crecer la productividad, de cuánto va a crecer el trabajo o la fuerza laboral y de cuánto va a crecer la inversión en el futuro. Y resulta que en esos 3 factores estamos al debe. La productividad está estancada desde hace 10 años en el país. Por otro lado, y de hecho, con respecto a la productividad, debiésemos plantearnos como país cómo aumentar esto de manera significativa en los 10 años que vienen. Por otro lado, en el mercado laboral estamos enfrentados a un envejecimiento de la población que lo que hace es que la fuerza laboral se desacelere cada vez más, porque vamos a tener cada vez personas más cercanas a jubilar o jubilados. Una medida que podría adoptarse para mejorar estas cifras es, por ejemplo, cómo hacemos para que una mayor cantidad de mujeres entre o participe en el mercado laboral y de esa forma ayude también al crecimiento de largo plazo de la economía. Ahí hay otro desafío. Y finalmente está el crecimiento de la inversión, donde necesitamos reducir la incertidumbre política, y aquí estoy metiendo dentro de incertidumbre política también todo el tema relativo a permisos y certezas jurídicas que nos permitan crear un ambiente más propicio para la inversión. Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual, muchas gracias por estar con nosotros analizando los mensajes del informe de política monetaria de septiembre. Que estés muy bien. No, encantado, que estés muy bien tú también.
Durante los próximos días seguiremos analizando esto y otros números. Recuerden, falta todavía conocer el IPC de agosto. Lo conoceremos el viernes. Con eso completamos una semana cargada a cifras económicas. Hacemos la pausa, ya volvemos. Este miércoles, Banco Estado se querelló por un fraude que habría alcanzado 6.100 millones de pesos. En concreto, un trabajador interno se habría puesto de acuerdo con una empresa externa de ciberseguridad y esto habría ocurrido desde 2021 hasta la fecha. Todo lo explica Pilar Gutiérrez. Cada vez son más frecuentes las vulneraciones a los sistemas de instituciones financieras y esta vez le tocó al Banco Estado. Más de 6.000 millones de pesos sin destino. Por eso el Banco Estatal se querelló por fraude informático, lavado de activos y asociación ilícita. Entre los involucrados habría ex trabajadores de la institución. Informamos que Banco Estado, como resultado de las revisiones regulares realizadas por Contraloría Interna del banco, detectó la existencia de hechos graves que serían constitutivos de delito informático, en que una empresa privada proveedora tecnológica del banco, en coordinación con un ex trabajador, desde el año 2021 manipularon uno de los sistemas informáticos a objeto de obtener beneficios económicos. Según Banco Estado, el ilícito que ocurrió entre los años 2021 y 2024 afectó únicamente su propio patrimonio y aseguró que las cuentas, fondos y datos de los clientes no se vieron afectados. Según los especialistas, los responsables aprovecharon su conocimiento de los sistemas internos para cometer el ilícito. Utilizaron un sistema de vulnerabilidad de transporte de pagos que se realizan en forma periódica a distintas instituciones. Entonces verificaron que podían ingresar en esta supuesta carretera, inyectar órdenes de pago que no tenían un origen válido, pero que finalmente procesaban y se realizaban el pago y se transferían dinero a ciertas cuentas desde las cuales obviamente se distribuían los recursos. Es justamente el hecho de que haya sido un fraude interno lo que impidió evitarlo desde el punto de vista informático. Acá el principal factor es el humano, o sea, la falta de ética y probidad de los funcionarios. Justamente acá lo que sucede es que hay personas que tienen un cargo o posición en una empresa, un cargo o posición de confianza y se confabulan para defraudar. Entonces, el factor humano siempre va a estar presente y es algo de lo que muchas veces no nos hacemos cargo. La tecnología, por cierto, puede ayudarnos a prevenir delitos en la empresa. Y el factor humano, la concientización, la prevención en las empresas es súper importante. Pero eso no eximiría de responsabilidad a la institución financiera, que falló en su control interno. Uno tiene que dar acceso a los usuarios solo a lo que tiene permitido y no más acceso del recomendado. Muchas veces pasa que por un tema de comodidad y para que no te estén pidiendo autorizaciones a cada rato, uno dice, ya sabes qué, te damos acceso a todo esto. Y en realidad uno tiene que tener mucho cuidado siempre, en este caso en particular, por ejemplo, uno de los usuarios eliminó información o eliminó registros que impedían ver que estaba pasando esto. Por eso el llamado es a revisar los protocolos internos para mantener actualizados los controles y permisos y hacer énfasis en la prevención de este tipo de irregularidades. Acá, en primer lugar, ¿qué es lo que falla? Las personas. En segundo lugar, también los controles de gestión, porque obviamente las auditorías internas tienen que estar permanentemente chequeando y obviamente también verificar la idoneidad de las empresas con las que se está trabajando en sistemas informáticos. La auditoría siempre es útil, pero siempre es posterior. Es cuando ya tú cierras procesos y vas auditando que vas revisando que estos resultados se produzcan de la forma en que tú planificaste. Probablemente acá lo que va a ser necesario es que podamos tener alertas mucho más inmediatas cuando hay, por ejemplo, un desvío de fondos que pudiera no ser lo usual que sucede en una empresa. Ante lo ocurrido, el diputado Carlos Bianchi anunció que citarán a la Comisión de Hacienda de la Cámara al ministro de Hacienda Mario Marcel y al presidente de Banco Estado para que den cuenta de lo ocurrido. Aquí termina la agenda económica PM de este miércoles. Sigan con nosotros en CNN Chile.